Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta magnífica tarde otoñal de Madrid, por decidir acompañarnos en este templo que es la Biblioteca de Ortega. Siempre es un lugar magnífico para hacer una reflexión como la que aquí nos acompaña sobre los temas de nuestro tiempo. En la agenda del laboratorio de temas de nuestro tiempo, en el día de hoy nos toca la reflexión sobre el proceso de globalización y el futuro de la globalización. A mí me gusta señalar, siempre cuando hablamos de globalización, yo soy politóloga de la perspectiva de la ciencia política, que es una palabra tan conocida como proceso ignorado, ¿no? Del que todos sabemos probablemente algunos de los rasgos que la estereotipan, pero conocemos poco de los movimientos de fondo que ha representado, de los desafíos y los retos, también de los riesgos que ha representado para las comunidades políticas. Al final nos ha sometido a un cambio de paradigma, ¿no? En el que hemos tenido que afrontar nuestra vida como ciudadanos en una sociedad superabierta, de base tecnológica, de movimientos de pensamiento de ida y vuelta, de donde nos llegan las amenazas, pero también algunas soluciones. En todo caso, es un tema de nuestro tiempo, ¿no? Que merece reflexión, porque sabemos lo que ha pasado entre los años 89, siempre buscamos, los historiadores buscan hitos, ¿no? El hito de la globalización está con la caída del muro de Berlín. Los que trabajamos políticas de seguridad decimos que, por supuesto, ahí está uno de los hitos, pero ha habido otro movimiento globalizador muy fuerte, que fueron los megaatentados, fundamentalmente de los Estados Unidos y posteriormente en España y en Londres, que dieron un impulso a algunas de las políticas que habían quedado más en manos de los estados y que se han transnacionalizado. Por lo tanto, no estamos hablando de un hecho o un acto, sino que estamos hablando de un proceso que incorpora distintos hitos y que progresivamente nos ha venido a enfrentar a la realidad que hoy tenemos. Pero en todo caso, esto es pasado. Aquí tenemos que hablar del futuro y de la contribución que bien la inteligencia humana, la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial pueden representar para este proceso futuro, o lo que quiera que sea la globalización en este futuro próximo, al que probablemente tampoco le sepamos poner horizonte. Cuando hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? ¿De mañana? ¿De dentro de 10 años? Yo creo que a eso nos van a ayudar los dos ponentes que tenemos esta tarde. Aunque José María creo que va a intervenir en primer lugar, según me han dicho en el orden, voy a empezar primero por Gonzalo Fanjul. Él es el director de IES Global, de IE University, entiendo, ¿no? Del Instituto de Salud Global de Barcelona. Del Instituto de Salud Global de Barcelona. Discúlpame, me ha ido con las siglas, y además también es el director de la Fundación Por Causa. Él además ha trabajado en Intermón Oxfam y desde luego desde su punto de especialización realmente nos puede aportar un gran conocimiento, por lo menos una gran capacidad de reflexión sobre estos temas. Y luego tenemos a José María Beneito. Él es de sobra conocido también por todos, político, intelectual y político español, no sé lo que fue primero, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Como todo buen intelectual debe estar comprometido con su tiempo, como lo has estado tú en la acción no gubernamental, lo ha estado José María en el ámbito de lo público. Él es además catedrático de Relaciones Internacionales y Unión Europea del CEU, de la Universidad San Pablo CEU, y un gran ensayista al que todos conocemos por su producción intelectual. La pregunta que a mí me surge ahora es: reflexionemos sobre el futuro de la globalización. Adelante, José María. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Isabel, y gracias a vosotros, que se trata de tener una conversación entre todos, y desde luego la iniciativa de la Fundación Ortega Marañón de haber hecho este ciclo, ¿no? De, como siempre, intentar, muy en la línea de lo que fue Ortega, intentar dilucidar pues las señas de nuestro tiempo, ¿no? Y como él decía, los grandes temas de nuestro tiempo.
Yo tengo con la Fundación Ortega Marañón una relación pues, de hace muchísimos años, y siempre que se me pide venir, yo vengo encantadísimo a hablar de lo que se me pida, y desde luego de este tema pues, de una manera muy particular. Bueno, tú decías intelectual, político. Yo me considero, por supuesto, intelectual ni siquiera, no diría un intelectual, pero una persona desde luego con curiosidad intelectual y que busca continuamente intentar explicar lo que ocurre, por lo menos para mí mismo y para los que me rodean, y en ese sentido mi análisis siempre es desde la perspectiva de un hombre, de un universitario y de alguien que busca entender las cosas. Entonces la globalización, vamos a ver, un tema, claro, fascinante y de tal cantidad de dimensiones, ¿no? Yo escribí, recuerdo, así por empezar con una anécdota, hace años un artículo que se llamaba Contra la globalización, cuando esto empezaba, porque la palabra, recordaréis, globalización, en realidad la hemos empezado a utilizar pues a finales de los 80, principios de los 90. Tú apuntabas el tema de el fin de la Guerra Fría, de la superación, digamos, de la polarización mundial o la bipolaridad, el fin de sistemas ideológicos distintos al del capitalismo liberal, y lo que fue Francis Fukuyama, de alguna manera esa idea del fin de las ideologías y la construcción de un único mundo dominado por el capitalismo liberal. Y a mí me pareció en ese momento, además lo escribí en una revista más bien de derechas, digamos, nueva revista, pero liberal, que dirigía Antonio Fontán, y me llevé pues, bastantes puntos de debate por parte de algunas personas del comité directivo diciendo, no, pero si la globalización es un hecho, ¿cómo puedes estar en contra de la globalización? Y yo no es que estuviera en contra de la globalización, sino que planteaba el hecho de que la globalización también es una ideología. Es decir, la globalización es una filosofía de la historia, como bien expresó en su momento Fukuyama con su libro, y hemos visto después pues, la tremenda equivocación de Fukuyama en realidad en el análisis, ¿no? Porque no estamos en un mundo, sino que estamos precisamente en este momento en la emergencia de mundos distintos y de sistemas distintos, sobre todo el chino, que tiene sus características muy propias, pero también lo estamos viendo en el tema de la guerra de Israel contra Hamas. En la medida en que detrás esté Irán en cuanto apoyo de Hamas, pues Irán ha querido ser una alternativa al sistema digamos democrático liberal o capitalista liberal o al sistema dominado por los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, yo quiero decir, globalización tiene varias dimensiones, ¿no? Y yo ahora que estoy estudiando un poco más la primera globalización, que fue la del siglo XVI, y cómo ahí se da origen por primera vez a la idea de un orbe, y en concreto estoy muy metido desde hace años en la figura de Francisco de Vitoria, que es un personaje pues, muy interesante porque es todo el tema de la justificación de la conquista o la no justificación, es el tema de construir el derecho internacional como un derecho del orden global y sustituir el poder del emperador y del papa por unas normas, ¿no? Por la idea de una comunitas totius orbis. Pues es muy interesante establecer paralelismos, ¿no? Entre lo que fue el siglo XVI y lo que está siendo nuestra época. Yo lo intentaré hacer en algunos de los alusiones que haga. ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno? ¿10 minutos? 10 minutillos sí, cada uno inicialmente, para... muy bien. Inicialmente. Entonces, tenemos efectivamente un punto clave que es el fin de la confrontación ideológica. Yo creo que esto es clave, ¿no? Hay un momento político ideológico clave que es el 89. Pero hay un momento también, a partir de ahí, que es el cambio regulatorio, muy importante, que tiene lugar en el entorno de los años 90, 1992, la libre circulación de capitales. Libre circulación de capitales, primero en Europa, y también la liberalización de movimientos de capitales en el mundo. Y por tanto, un cambio regulatorio que tiene quizá un origen parcial en el hecho de la expansión del liberalismo, capitalismo liberal, a todo el mundo y por tanto también esta apertura de mercados financieros, pero está claro que hay un momento ideológico, un momento regulatorio de apertura financiera, que es lo que nos ha transformado, y hay un momento de apertura de libertad de comunicación y tecnológica, ¿no?
estos tres elementos en realidad en el siglo XVI también se dan, y hay un paralelismo muy curioso, ¿no? Y Victoria, por ejemplo, construye todo sobre la base de la idea de la libertad de comunicación. Entonces, este proceso, porque es un proceso, y por eso a mí me gustaba la analogía con el tema de las filosofías de la historia, es un proceso que se fue expandiendo, y a lo largo de la década de los 90 tenemos el gran éxito de la globalización, ¿no? A través, sobre todo, de los acuerdos comerciales y de la expansión del comercio, que en realidad es esta misma idea, ¿no? El trasladar la apertura de mercados y junto a los mercados una ideología, unas ideas, un sistema, ¿no?, político. Todo sobre la base, y el mejor exponente de ello fue Clinton, que son los años de máxima expansión de los acuerdos comerciales en todo el mundo, y donde Estados Unidos verdaderamente, tras aquel primer momento en donde Bush padre había dicho que íbamos hacia un nuevo orden mundial, unipolar, ¿no?, y sin embargo vimos inmediatamente pues, que surgían conflictos en los Balcanes, por supuesto en la guerra de Irak. La realidad no se dejaba fácilmente encapsular, digamos, en la idea del fin de las ideologías, ¿no? Pero sí que es verdad que esos años 90 parece como si fuera posible que Rusia se transformara en un sistema liberal, con un marco político se esperaba similar, que China se transformara en un sistema liberal capitalista con un marco político similar, que Asia, el sudeste asiático, Corea y todo lo que ha seguido después, ¿no?, Taiwán, por supuesto, y ahora pues Tailandia, Indonesia y demás, Filipinas, siguieron un poco esa estela, y hemos visto que eso no responde a la realidad. Es decir, la famosa tesis de que la modernización económica iba a llevar a la modernización política, en el sentido unívoco de una modernización económica liberal, capitalista liberal, y después una modernización política en el sentido de la democracia liberal, pues no se ha cumplido, ¿no? ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, primero porque posiblemente había una gran carga de ideología en esto y de imposición respecto al resto del mundo de un sistema determinado. Y está por ver que verdaderamente no tengamos que aprender a respetar más la evolución de sistemas propios. Yo creo que ahora mismo la confrontación con China, y yo soy un occidentalista, europeísta, pero creo que en la confrontación con China igual deberíamos de analizar más la posibilidad de aprender también de todo lo que China ha hecho en estos años y de lo que puede haber en la cultura china de comprensión mutua, porque efectivamente la confrontación no nos lleva a ningún lado. Pero volviendo al tema de la globalización, vemos ahí una primera fase y un primer proceso en donde parece que todo esto va sumando positivamente, y luego, sin embargo, tenemos tres grandes crisis en donde se ha puesto en cuestión la globalización, que son la crisis financiera del 2009, la crisis del COVID y ahora la crisis geopolítica, ¿no? Y esta especie como de sentimiento, tendencia, reflejo psicológico, sociológico, pero bastante extendido, de que vamos hacia una desglobalización, ¿no? Una desglobalización, tenemos que volver al nearshoring, al friendshoring, a tener nuestra autonomía estratégica, lo vemos en el mundo europeo, lo vemos en muchas otras situaciones. Bueno, ¿cuál es mi visión del futuro? Y acabo, 2 minutos. Primero, yo creo que la globalización está para quedarse, es decir, creo que la estructura económico-tecnológico-financiera es muy difícil de ser revertida. Incluso ahora que tenemos esta situación de la guerra, tanto de Ucrania como de Israel y Hamas, vemos que la incidencia en los mercados es mínima. Es decir, la autonomía que ha alcanzado el sistema financiero, ¿no?, es muy amplio. Podría cambiar si se extiende, si se expande el conflicto y efectivamente afecta al precio del petróleo y podría tener unas consecuencias en las bolsas. Pero hoy por hoy los mercados un poquitín y luego se han vuelto a recuperar. Entonces yo creo que la globalización no es reversible. Que podamos tener determinados elementos
digamos, de autonomía estratégica por parte de los países y por parte de los continentes, como el caso europeo, me parece que sí, y además me parece bastante lógico. Es decir, no podemos depender exclusivamente de la utopía de pensar que pues todas las fronteras van a estar abiertas continuamente con todos los países, a todos los efectos, y que esto va a ser una permanente cooperación internacional, porque no responde a la realidad de lo que es la geopolítica mundial, ¿no? Pero sí el marco de globalización, lo vemos también en la relación con China, es el 40% del comercio. Es que para China, en el momento en el cual se le cierran las fronteras, empieza a tener límites desde Estados Unidos, le supone también no alcanzar los objetivos de crecimiento, que es lo que legitima hoy por hoy a China. El sistema está basado en la idea del crecimiento permanente. Y por otro lado, yo creo que la tecnología y la expansión de la comunicación en todas sus dimensiones, de una manera además con un progreso geométrico, es imparable, es imparable. Más bien yo creo que vamos a empezar a hablar más que de globalización, que hace referencia al globo nuestro. Vamos a crear un nuevo concepto, porque lo que nos viene, y eso es el futuro, es el espacio. Y el gran tema es la conquista del espacio y cómo regulamos el espacio para que no sean, por un lado, intereses privados, que cada vez están más presentes, tengamos un régimen del espacio en donde preservemos determinados bienes comunes, porque yo creo que esa es la nueva dimensión. O sea, que más que globalización vamos a hablar de globoespacialización, es decir, vamos a una cosa un poco todavía más amplia, ¿no? Esa es mi sensación. Mira, estamos en la biblioteca de Ortega y me estaba fijando en dos cosas. Uno, los libros que tiene aquí sobre Goethe, que fue un gran pensador universalista, que yo leo y releo con muchísimo interés, pero veo que también hay un libro que se llama Productos de Belleza. Yo no sé si Ortega, en sus ratos libres, también tenía esos momentos de esparcimiento. Bueno, muchas gracias. Es una biblioteca personal. Cabe pensar, la empiria nos apunta a tendencia. Pero esto explica los peinados. Nunca sabemos, nunca sabemos. Antes de pasar a darle la palabra a Gonzalo, que no se nos olvide recuperar una de los apuntes del profesor Beneyto a propósito de los espacios comunes, ¿no? Las aguas, el ciberespacio, cómo la Unión Europea ha animado a que todos los países de la Unión Europea tengan su plan estratégico nacional en el marco de las estratégicas de seguridad nacional a propósito del alineamiento con las políticas europeas de estos lugares comunes que se denominan o espacios comunes, entre los cuales desde luego la cosa aeroespacial está ahí encima de la mesa. Luego lo recuperaremos. Gonzalo, muchas gracias por venir, tus 10 minutos de intervención. Adelante. Y gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con José María y con todos ustedes. Estos días, preparando un poquitín la presentación, lo primero que hacía era tratar de recuperar un poco los conceptos más canónicos de globalización y plantearme la pregunta que uno da por sentada cuando habla de estas cuestiones, o la afirmación que uno da por sentada cuando habla de estas cuestiones, es que vivimos un proceso de regresión de la globalización, ¿no? Y que hay una... Pero en realidad cuando uno se plantea la globalización en términos de interconexión, de interconectividad, de interdependencia, desde luego, de internacionalismo, de el modo en el que compartimos algunas prácticas y algunos intereses. En realidad, repasando los números, no estoy muy seguro de que este proceso se esté revirtiendo. Desde luego, desde el punto de vista económico, por lo menos es muy dudoso. Es verdad que en los últimos años ha habido una caída en los flujos del comercio y los flujos de la inversión extranjera directa, pero cuánto de todo esto tiene que ver con COVID y con el hiato de la pandemia, y cuánto con un proceso estructural de largo alcance, yo creo que está por ver, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista cultural, la interdependencia y la contaminación, no sé si mutua, pero por lo menos de Occidente sobre Oriente, pero yo diría que mutua en muchos aspectos, es absoluta, ¿no?
pero sí existe un ámbito en donde hay una contestación explícita, y ese es el ámbito político. En el ámbito político yo creo que la contestación es múltiple. Desde luego hay una contrarrevolución melancólica, hipernacionalista, en muchos ámbitos, como estamos observando, desde luego en el caso europeo, de los Estados Unidos, el de muchos países de la OCDE, pero este es un fenómeno ahora, como estamos observando, extendido a América Latina y otras regiones. Yo creo que hay una contestación que es geopolítica, que tiene que ver con lo que José María mencionaba antes, con la lucha de espacios de poder, la lucha por establecerse en un contexto que ya no es unipolar, desde luego, aunque desde el punto de vista económico todavía se le parezca. Pero luego hay una tercera contestación que me parece interesante y que afecta a regiones como África, que es la contestación decolonial, ¿no? y que ideológicamente esto, en fin, quizás no tiene no se ha trasladado a la política mayoritaria todavía, pero creo que ahí hay un sustrato que está afectando desde luego al modo en el que la sociedad civil ve estas cuestiones, al modo en el que muchos países se perciben a sí mismos. Es interesante ver los discursos que sustentan la serie de golpes, por ejemplo ahora en África subsahariana, que tienen, que por un lado son perfectamente reconocibles y se parecen mucho a lo que hemos visto durante 50 años, por otro incorporan una retórica nueva, en este caso antifrancesa, por ejemplo, en países como Gabón o como Burkina, y en donde es decir, hay una contestación política de facto, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que ha dicho José María, que yo no lo había pensado en esos términos, pero que estoy completamente de acuerdo con él, la globalización como ideología. Esta es una forma de globalización, como podría haber otras, pero esta que hemos vivido durante este tiempo es una forma de globalización, que en mi opinión tiene tres pecados originales, que están en el origen de algunos de los problemas que enfrentamos ahora. Primero, es una globalización profundamente desigual, profundamente inequitativa, sé que esta palabra no existe en castellano, pero injusta, por decirlo en esos términos. Yo siempre que pienso en la globalización me viene a la mente el famoso gráfico del elefante de Milanovic, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, que es el gráfico que explica la distribución de la riqueza creada durante el periodo de globalización entre el 88 y 2008, es decir, justo antes de la gran recesión. Se llama el elefante de Milanovic porque si uno distribuye la renta del mundo en el eje horizontal, la curva de ganancias va creciendo, beneficiando fundamentalmente a las clases medias de las grandes economías emergentes. Estoy pensando en China e India, pero también en América Latina y en otras regiones. Cae de manera acelerada cuando llegas a las clases medias de los países ricos o de los países desarrollados, de la OCDE, y sube de nuevo, esa es la trompa, de manera completamente acelerada cuando se trata del 5 o el 10% de la población más rica del mundo, el 5% de la población más rica del mundo, que son las poblaciones más ricas de los países desarrollados, ¿no? Es decir, un fenómeno con ganadores y con perdedores muy claros, ¿no? Y esos ganadores y perdedores determinan algunas de las cosas que han ocurrido. A diferencia de lo que piensa mucha gente, las migraciones no son el resultado de la pobreza, sino de una determinada acumulación de capital intelectual, y de capital educativo y de capital económico, es decir, no emigra quien quiere, sino quien puede. Han emigrado sobre todo las grandes economías emergentes, o las poblaciones de las grandes economías emergentes, en Asia, en América Latina. África todavía no ha empezado a emigrar a los países del norte, del modo en el que lo hará en el futuro. África emigra mucho, pero emigra fundamentalmente a África subsahariana dentro de la propia región subsahariana, ¿no? Pero lo que esto ha hecho, este fenómeno de la globalización, es acercar a centenares de millones de personas al punto de partida. Ha permitido que mucha gente se plantee la posibilidad de emigrar de un modo que no lo había hecho en el pasado, ¿no? Pero a mí me interesa especialmente lo que ha ocurrido en esa parte de la trompa, ¿no? donde comienza la trompa. Y es este cóctel tóxico, esta tormenta perfecta, en donde una parte considerable de nuestras sociedades piensa que está perdiendo, que le han engañado. Este fenómeno de inseguridad, de precariedad, de frustración que vive mucha gente, en parte justificado y en parte simplemente percibido, este es el caldo de cultivo de muchas de las cosas que después hemos visto, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad es un elemento fundamental. La desigualdad se aplica. Yo durante más de una década lideré el equipo de negociaciones de Oxfam en la ronda de la Organización Mundial del Comercio, y la pelea en aquel momento a veces la recuerdo con cariño, ¿no? Todo era más predecible de lo que es ahora, ¿no?
pero la pelea en aquel momento por unas reglas comerciales justas, cuando la Organización Mundial del Comercio era una institución de referencia, ahora ya no lo es, pero en aquel momento ese es un factor, digamos, que para mí ejemplificaba perfectamente, ilustraba este desafío de la desigualdad, ¿no? El segundo pecado original es el hecho de que esta es una globalización parcial. Es una globalización que, como bien ha señalado, afecta a los capitales, afecta a los bienes, yo diría, afecta a los servicios en buena parte, pero excluye por completo a las personas. Hemos sido incapaces, en este modelo tan hiperliberal, hemos olvidado que las personas tienen derecho a prosperar, que los mercados necesitan la movilidad de las personas, que este es un debate que tiene elementos éticos, pero tiene elementos prácticos, que en mi opinión son los que determinan la verdadera movilidad, y este es un asunto que ha quedado fuera del debate, ¿no? Y un tercer pecado original, que es dije la inequidad, la parcialidad, el desgobierno, es decir, una gobernabilidad por lo menos parcial de todo este asunto, ¿no? Es decir, tenemos instituciones que yo diría que de manera, en fin, bastante impresionante, porque la Organización Mundial del Comercio es una organización impresionante, ¿no? Es un experimento como organismo institucional que no tiene parangón, ¿no? Ha logrado embridar algunos de los fenómenos que están teniendo lugar en el contexto de la globalización, pero hay otros ámbitos, yo diría que la movilidad de capitales financieros, pero el cambio climático, la movilidad de las personas, esto me corregirás a lo mejor, José María, pero los derechos humanos, la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, pues han tenido por lo menos una gobernabilidad, en fin, primitiva, por no decir inexistente en algunos de los casos, ¿no? Bueno, todo eso, ese conjunto de factores han desembocado en eso, yo creo que en eso que estamos viviendo ahora, que es esta coctelera en donde, por un lado, la tecnología y la economía, en fin, son verdaderos combustibles del proceso de globalización, por otro tienes una contestación política generalizada en donde se produce verdaderamente un choque de trenes. Y ese choque de trenes está derivando, quizás tendremos oportunidad de hablarlo después, está derivando en escenarios casi de pesadilla en algunos ámbitos, ¿no? Que está haciendo que democracias de alto standing como las europeas crucen todo tipo de líneas rojas, por ejemplo, en las políticas de control migratorio, ¿no? Pero yo creo que este es un asunto clave, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de este atolladero? Ahí es donde, sin conocer en detalle cómo habéis tratado el tema de las tres inteligencias, pero me parecía muy atractivo. Me encantó un artículo en Foreign Affairs de dos profesores de la Kennedy, de Stephen Walt y de Danny Rodrik, en verano, donde, hablando de las dificultades de embridar el multilateralismo en este tiempo, lo que decían es nuestra inteligencia colectiva debería aplicarse por lo menos en elegir algunas batallas en donde la comunidad internacional tiene que ponerse de acuerdo. Y entonces ellos utilizaban el ejemplo de la salud global como uno de ellos, ¿no? Si algo hemos aprendido de la pandemia es que nadamos o nos hundimos juntos. A menos que seamos capaces como comunidad internacional de establecer una serie de criterios para prevenir la próxima pandemia o para responder a la próxima pandemia de manera adecuada, estamos perdidos, ¿no? Yo diría que en el ámbito migratorio, el caso de la salud global es un ejemplo de lo que se puede hacer de arriba a abajo, ¿no? No necesitamos un consenso público absoluto, hay que superar a los antivacunas, pero no necesitamos un consenso político, necesitamos un consenso público, pero sí un liderazgo claro en esos asuntos, ¿no? Pero hay un segundo ámbito en donde no hay ningún incentivo de los líderes políticos para hacer lo correcto, más bien lo contrario, y es el ámbito de las migraciones, pero donde yo creo que tenemos la obligación de, este es un ejemplo, de aplicar ese tipo de inteligencia. Y si la inteligencia humana tiene algo que ver con la empatía, con la capacidad de romper las fronteras de ellos frente a nosotros, es realmente interesante el modo en el que la Unión Europea ha puesto todo tipo de obstáculos a la acogida de refugiados en cualquier sitio que no sea de Ucrania, pero en Ucrania hemos acogido a 7 millones de personas en un tiempo récord, sin que las costuras del sistema se hayan venido abajo. Si somos capaces de hacer eso, yo creo que hay asuntos, y el de las migraciones creo que es el ejemplo paradigmático, que determinan muchos otros temas.
la ultraderecha, ya sea gobernando, ya sea contaminando a los que gobiernan, primero busca una puerta para introducirse en el debate. En España lo ha hecho a través del ultranacionalismo catalán, o como respuesta al ultranacionalismo catalán, pero en otros sitios es el debate migratorio, pero una vez que están dentro, despliegan la caja de herramientas completa, ¿no? El clima, el género, en fin, la colección completa de... Bueno, el tema migratorio es relevante, entre otras cosas, porque supone una manera de prevenir el crecimiento de movimientos y de ideologías basadas en la inseguridad, basadas en las emociones. Por eso este debate es absolutamente emocional, yo creo mucho más que o además de racional, y en donde, bueno, si luego tenemos oportunidad, esto lo podemos plantear, ¿no? Pero en fin, y termino con esto, se trata en cierto modo de revertir esos tres pecados originales de los que hablaba al principio, ¿no? Necesitamos un proceso más redistributivo o más equitativo, si lo queremos mirar de esa manera, un proceso mejor gobernado y un proceso más comprensivo del que tenemos ahora, ¿no? Sin duda, temas planteados por ambos de sumo interés. Me voy a permitir simplemente una cuestión. Hoy estaba con un profesor francés, vengo de coordinar una mesa sobre polarización y extremismo, y contaba cómo él, con el tiempo, él es un sociólogo de la educación, cátedra UNESCO de prevención de extremismo y radicalización violenta, y hablaba de estos temas del debate público de lo ultra, y decía que a él no le gustaba hablar de extrema derecha, sino de ultraderecha o de ultra izquierda, de grupos ultras. Y él aportaba una cosa al debate que me ha recordado tu intervención, Gonzalo, y decía: mientras sea extrema y esté en el Parlamento, está conteniendo lo ultra, ¿no? Me pareció un enfoque que yo no había visto realmente. Pues es para pensar y reflexionar sobre este papel. En todo caso, hay el extremismo, hay consecuencias de un proceso de globalización, no sé si mal gestionado o que no ha sabido resolver algunos de los desafíos que ha planteado. Tú señalabas el tema de África, el tema de las migraciones, pero que se confrontan a una Europa envejecida que necesita, según la propia Unión Europea, no menos de 40 millones de migrantes en los próximos 10 años para sostener el sistema productivo. ¿Cómo empata eso, no? Hablabas de conocimiento, y cuando, por ejemplo, las ideas ultra, lo primero que son es resilientes al conocimiento. Tú no puedes convencer con datos a alguien que habla desde el dogma. Le pones el dato delante y dices, sí, bueno, pero es mentira. Eso en el tema de las migraciones es muy relevante, en lo que es la diseminación incluso de ciertos mensajes de extremismo, incluso de animación al odio, producto de un fenómeno de carácter social, en el cual primero la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, para empezar, que efectivamente necesita cierto nivel de regulación y de trabajo desde el punto de vista institucional. A mí eso me parece un reto muy, muy importante. En el caso de la Unión Europea, cierto nivel de irresponsabilidad al dejar a los estados ribereños del Mediterráneo la responsabilidad de intervenir. El problema migratorio es de España o de Malta o de Italia, ¿no? El problema es un problema de la Unión Europea, es una búsqueda de canales para poder salir de un lugar y llegar a otro, por no hablar de toda la conexión que hay con criminalidad organizada, trata de personas para distintos fines, porque ahí confluyen toda una serie de cuestiones. Efectivamente, la desigualdad es un reto, y el último elemento, gobernanza y la gobernanza. Eso quería preguntaros, ¿no? Que me reflexionaseis un poco sobre cómo creéis posible una evolución que amplíe la gobernanza democrática de un proceso profundamente desigual, parcializado, que está territorializado, ¿no? Y donde hay amenazas que surgen desde distintos polos del planeta, incluso con resistencias y con dimensiones de carácter geoestratégica. ¿Por dónde
creéis que puede ir, si quieres, José María, el modelo de gobernanza para aprovechar estos conocimientos? Sí, me apetece mucho comentar, sobre todo porque muchas de las cosas que ha dicho Gonzalo estoy de acuerdo, y otras, a ver si consigo aprender. Yo estoy como muchas otras personas en el tema de las migraciones, me planteo una esquizofrenia, ¿no? Pero empezando, ¿verdad? Empezando por el tema financiero. Yo sí creo que haya habido unas élites extractivas, ¿no? La famosa teoría es real. Es decir, lo que ocurre es que los mercados financieros generan, en eso Marx tenía razón, los que tienen mucho se enriquecen más que los que tienen poco no tienen nada. Es decir, la capacidad de acceso a los mercados financieros está limitado, y esto es verdaderamente, son mercados que no son de do des, sino que son que tiene una progresión geométrica. En la medida en que tú tienes más capacidad de invertir en los mercados financieros, ganas más. Esto es así. Si no tienes ninguna capacidad de invertir en los mercados financieros, vas a perder un poquitín, ¿no? Que es lo que nos pasa a casi todos los que invertimos un poco, porque no conoces mientras que el que está ahí tiene además un insider, quizá no formal, pero informal, que es tener la información para funcionar en los mercados financieros. Es decir, y lo hemos visto que esto ha generado una élite que se beneficia de los grandes beneficios de los mercados financieros, que no solo han beneficiado a la élite, porque es verdad que hay cientos de millones de personas que gracias a la globalización económica y financiera han salido de la pobreza en el mundo. Eso es un dato. Es decir, todo el sudeste asiático, una gran parte, bueno, los 400 millones o 500 millones que han salido de la pobreza en China. Es decir, esto ha sido un producto de la globalización. Es decir, es real. En África, pues la entrada de China, estamos viendo, hay una serie de países que claramente han salido de la pobreza, es decir, Mozambique, Angola, con variaciones, pero en fin, hay unas... O sea que por un lado es cierto, y por otro lado también es cierto que es un sistema que está fundamentalmente conducido por unas élites que se benefician más que el resto, y eso genera cada vez mayor desigualdad, porque además, como esto funciona de una manera acelerada, catalizadora, que es un poco la situación en la que estamos. No sé si habéis leído, hay estos dos filósofos ahora, me parecen interesantísimos, Hartmut Rosa y Byung-Chul Wol, el coreano este que vive en Alemania, los dos. Su gran tema de reflexión es la aceleración, ¿no? Es decir, nuestra incapacidad de quedarnos, reflexionar, fijar la atención, ¿no? Eso la fenomenología al principio del siglo XX era su gran tema, ¿no? Fijar la atención. Hablamos antes de los móviles. Cada vez perdemos más la capacidad de concentración. Nos cuesta leer, a la gente joven le cuesta enormemente leer, porque es que no hay, cada vez vas perdiendo la capacidad de atención, ¿no? Y estos hablan de la aceleración. Bueno, pues es que este proceso es un proceso acelerado, y los mercados financieros se aceleran a sí mismos, ¿no? O sea, por un lado está el tema financiero, que tiene una contradicción, a mi modo de ver, insoluble. O sea, es imposible que tú no generes una cierta riqueza para la gran mayoría, pero una gran riqueza para una minoría, y que eso vaya creando cada vez más desigualdades. Que puedes crear mecanismos de compensación, pues digamos la renta universal, el aumentar los ingresos de los trabajadores, pero siempre va a tener una diferencia entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. O llegas a un momento en el cual pones unos niveles de imposición a las rentas del capital muy por encima de las rentas del trabajo, que hoy es impensable, pero que tendría una cierta lógica, o siempre vas a tener una, y cada vez mayor además, esa diferenciación. Ese es un asunto. El otro tema es el populismo, ¿no? Como consecuencia de esta sensación de que se había tomado el pelo a una gran parte de la población durante la crisis financiera, y que incluso durante la crisis financiera había gente que seguía obteniendo beneficios, se genera el populismo. El populismo es una tremenda desconfianza en la capacidad de las élites de que van a preocuparse de tus temas, ¿no? Y estamos en eso. Yo creo que la reacción interna en los estados, la polarización, y luego la reacción externa geopolítica es de desconfianza en las élites, desconfianza en que al final son unos cuantos que están obteniendo beneficios por encima de lo que les corresponde, ¿no?
tanto internamente, a nivel político y económico interno, y eso produce en Estados Unidos, en la patria del capitalismo liberal, esa radicalización y polarización que estamos viviendo, y a nivel geopolítico, los otros países que se dan cuenta de que esta idea un tanto utópica, pero a la vez también real, pero utópica, de que la cooperación, todos somos iguales, ¿no? Y la soberanía es igual, y todos nos beneficiamos de la globalización y de los efectos positivos de la globalización, pues al final no, tampoco es igual, porque resulta que hay unos que les va mucho mejor que a otros, ¿no? Y esto genera también desequilibrios. Pero sin embargo, en todo eso estoy de acuerdo contigo. Donde lo veo más complicado es en el tema de las migraciones, ¿no? Ejemplo Alemania. Ejemplo Angela Merkel. Año 2016. Toma una decisión basada en la ética, ¿no? Aquí vuelvo un poco a Max Weber. Ética de las convicciones, ¿no? Y entonces, una decisión basada en la ética de la convicción. Vamos a dejar las fronteras abiertas y que vengan todos los sirios que puedan, porque esto es una obligación humanitaria, clarísima. Entran 2,5 millones de sirios, ¿no? A lo largo de 1,5 millones. Sí, se quedan 1.300.000, ¿no? No sé cuántos entraron, pero se quedan 1.300.000. 1,3 millones. Sí. Eso inicialmente parece que funciona muy bien y que se están integrando, los alemanes lo organizan muy bien. Tienen clases de alemán, les procuran trabajo, hay una... Bueno, inicialmente yo tenía la impresión de que el tema de la integración estaba funcionando. En estos momentos que tenemos un rechazo absoluto, la integración no está funcionando, una extrema derecha que se está relanzando. Y una extrema izquierda anti-inmigración también. También. No me acuerdo cómo se llama esta diputada que viene de Die Linke, sí. La mujer de Óscar Lafontaine. Sí, efectivamente. O sea, lo que voy es, queramos o no, yo también participo del elemento utópico de decir, es una obligación humanitaria y fronteras abiertas, ¿vale? Pero es que resulta que nuestras sociedades, esa famosa, ¿no? Palabra, pues tiene una capacidad de integración limitada. Me dirás, es ideológico, es xenofóbico, es racista, pero es verdad que afecta al conjunto de la sociedad. Son trabajos de los trabajadores más abajo en la escala laboral, porque son los que más sufren con la llegada de los inmigrantes, y de hecho ya vemos que muchos votantes de la izquierda son los que le han pasado al Frente Nacional en Francia, y esto ocurre en todos los países. Y hay un tema también, simple y llanamente, de que la gente quiere un cierto marco protector cultural, con una cierta, no una homogeneidad como la que existía antes, pero un cierto marco de protección, de encontrarse, que se reconoce, y vemos los efectos también muy negativos de determinados fenómenos masivos, como son el turismo de masas, ¿no? Todo lo que está generando, que yo creo que tiene unos efectos muy positivos desde el punto de vista económico inmediato, pero muy negativos a medio plazo. Y con las inmigraciones pasa igual, quieras que no, se produce un desequilibrio en las sociedades, ¿no? Por un lado, por tanto, yo digo, ojalá pudiéramos, te transformas en una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad que en muchas ocasiones coge barrios de París, barrios de Bruselas, es decir, se producen claramente guetos. ¿Es todo culpa de los burgueses parisinos que no admiten y no integran? Yo creo que es de las varias partes, es decir, es que la realidad es que es muy difícil la integración. Todos los modelos que hemos integrado, que hemos intentado, no funcionan, el de asimilación, el de... ¿no? Estados Unidos tienes una integración de inmigrantes, pero es un sistema totalmente distinto al europeo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, y además lo que tienes, sigues teniendo las minorías dentro durante muchísimos siglos. Bueno, lo han conseguido hacer, o décadas por lo menos, pero en Europa lo veo mucho más difícil, ¿no? O sea, en realidad es una pregunta esperando que me des luz sobre algo que a mí me plantea dudas, y creo que a una parte importante de la ciudadanía, ¿no? Sí. Mira, lo primero que conviene recordar es que de los cerca de 300 millones de personas que existen en el planeta, que en este momento viven en el planeta como migrantes,
solo una décima parte son refugiados. Es decir, que el fenómeno del desplazamiento, hay un fenómeno de desplazamiento forzoso interno dentro de los países que es muy relevante, pero el fenómeno de los refugiados, ese desplazamiento humanitario del que tú hablabas, es una parte excepcional del conjunto del fenómeno, ¿no? De lo que hablamos aquí es fundamentalmente de trabajadores, de trabajadoras y de sus familias. Este es el elemento determinante. Y menos mal que hablamos con eso, de eso, porque, por completar el dato que daba Isabel antes, la Unión Europea, perdón, los países de la OCDE de aquí al año 2050, y la demografía es, en fin, una ciencia de las ciencias más exactas que existen en este sentido, van a perder una población de aproximadamente 400 millones de personas en términos netos. África va a ganar 800 millones, de los cuales la propia OCDE calcula que solo la mitad, con digamos, con las previsiones de crecimiento, que esto puede cambiar de manera salvaje, van a tener la posibilidad de encontrar prosperidad, protección en sus propios países. Es decir, que vamos a necesitar un reequilibrio fundamental que de hecho ya se está produciendo. En países como Alemania, por ejemplo, luego hablo del tema de Merkel y de los refugiados, que es diferente, pero en países como Alemania en este momento, de manera discreta por parte del gobierno, pero muy contestada, como tú dices, yo creo que yo estoy siguiendo el caso alemán con mucha preocupación, se están haciendo reformas constantes para tratar de atraer el talento que la economía alemana necesita de manera desesperada. Y ese talento se distribuye en todos los niveles de cualificación. Por supuesto que hacen falta personas que cuiden en las casas y personal de hostelería y gente que recoja las manzanas. Pero es que además hacen falta programadores, hacen falta lo que un empleador español, un directivo de la construcción denominaba un unicornio, que es un jefe de obra. Es algo que en España en este momento es francamente complicado de encontrar. En todos los niveles de cualificación, nuestras economías van a necesitar mucha más mano de obra extranjera de la que en este momento tiene. Y ese proceso que tiene un verdadero efecto llamada, que es el dinamismo y las oportunidades laborales en nuestras economías, ese es el efecto llamada, no existe otro. Estas sandeces que escuchas de la ultraderecha sobre acoger a la gente en Canarias como un efecto llamada, eso no hay nada en la literatura ni en la práctica que pruebe eso, pero sí hay un efecto llamada irresistible en el hecho de que tu economía tenga un cierto nivel de dinamismo y ofrezca empleo, ¿no? Por cierto, España es un experimento en tiempo real de todo esto, ¿no? Antes me hablabas de las experiencias de integración. España es un fenómeno fascinante en este sentido. 5 millones de personas llegaron a nuestro país en un periodo de menos de una década, a principios de este siglo, gracias, entre otras cosas, a políticas que el Partido Popular fue aplicando, entre otras 5 procesos de regularización, más que el Partido Socialista. Se discute mucho la regularización en España, pero en España ha habido 9 regularizaciones, 5 realizadas por el gobierno de Aznar, 4 realizadas por los gobiernos socialistas, por diferentes gobiernos socialistas, ¿no? Aunque el de Zapatero es verdad que el de 2005 fue mucho más amplio, ¿no? Pero España es un ejemplo en donde, por razones muy diferentes, ¿eh? Y aquí entramos en un territorio difícil sobre religiones, culturas, idiomas, pero donde se ha producido no me gusta pensar en un proceso de asimilación mutua, ¿no? Me gusta pensar en sociedades que cambian, que evolucionan, no simplemente que integran y que hacen que la gente se parezca a quienes ya estábamos, ¿no? Porque es que nuestras sociedades de ahora no se parecen a las sociedades donde se criaron mis padres, y desde luego no se parecen nada a las sociedades donde se criaron mis abuelos. Y el fenómeno de la migración tendemos a solemnizarlo cuando se trata de cruzar una frontera. Pero es que la migración en España es un fenómeno que ha conformado nuestro país solo con la migración interna, por no hablar de los flujos de migración externa. Por ejemplo, el que me explicaba un historiador el otro día, que terminó su tesis doctoral sobre la emigración valenciana a Argelia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y explica, en fin, fundamenta cómo el 80% de esa migración fue de carácter irregular, ¿no? Los españoles éramos los irregulares en aquel momento, ¿no? Entonces, ese factor de atracción es imparable. El factor de empuje fundamental es la aspiración de prosperidad. Yo, en fin, que me dedico a las cuestiones de desarrollo, que he trabajado en ámbitos muy diferentes del desarrollo, no hay ninguna vía para escapar de la pobreza que se asemeje siquiera en rapidez y eficacia a la posibilidad de desplazarse de un punto A más pobre a un punto B más rico. Esa es Y esta aspiración de prosperidad
la comparten todos, pero la pueden disfrutar únicamente, como decía al principio, quienes han tenido esa posibilidad de acumular capital económico y educativo, cuando se trata de desplazarse a los países ricos, ¿no? Insisto en que no emigra quien quiere, sino quien puede, ¿no? Pero es que eso se está produciendo en muchas regiones del mundo, ya se ha producido en muchas regiones del mundo. De hecho, en América Latina, este fenómeno que fue creciendo de manera acelerada va a ir descendiendo en la medida en que ese bono demográfico va desapareciendo, porque América Latina, países como Chile, por ejemplo, incluso países como Argentina o como México, se van acercando al envejecimiento poblacional en el que estamos nosotros, ¿no? Pero hay otras regiones del mundo, como África, en donde eso va a ser absolutamente imparable, ¿no? No hay nada que pueda frenar esto. Esa es mi hipótesis de trabajo. Nosotros podemos encarecer el proceso, alargarlo, encanallarlo del modo en el que lo estamos haciendo, pero lo que vamos a ver es una multiplicidad de rutas y un crecimiento sin control de la inmigración irregular. Es decir, un fenómeno fuera de control. Y lo que preocupa a la gente, y este es el tema, mi tema de investigación ahora, es decir, mi hipótesis de trabajo, es en qué medida la gente está más preocupada por un incremento de la inmigración o por lo que perciben como el descontrol de la frontera. Es decir, la incapacidad de los estados para gestionar algo que debería estar en la naturaleza misma del mandato de los estados, ¿no? Y mi tesis es que en el orden, en la aspiración de control, nos vamos a encontrar desde perspectivas ideológicas muy diferentes, ¿no? Los que pensamos que la inmigración es un derecho y queremos ver reducida, eso lo pensamos la mayoría, y quienes piensan que las fronteras tienen que estar ordenadas, ¿no? Porque nunca hemos probado una alternativa que conforma riesgos, pero sería ingenuo pensar que la actual no tiene riesgos, que es abrir una cola, establecer vías legales y seguras para que la gente llegue a nuestros países, ¿no? El Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea, que se acaba de terminar de negociar hace unos días, es un ejemplo para mí palmario de este fracaso. La Unión Europea se puso de acuerdo en semanas en el blindaje de sus fronteras exteriores, incluyendo la militarización de Frontex. Ha venido peleando hasta el final en un asunto en el que al menos todos estaban de acuerdo que era importante, que era cómo repartir la responsabilidad de protección internacional en un mundo en donde el desplazamiento forzoso crece, este sí, en términos relativos y absolutos, de manera acelerada, pero no han hecho prácticamente nada en lo que afecta al 90% de la gente que llega a los países de la Unión Europea, que son los trabajadores. Se ha hablado algo de la tarjeta azul para inmigrantes de alta cualificación, algo de eso que llaman los talent pools, para tratar de vincular nuestras necesidades con la formación en origen, pero, en fin, son casi políticas de juguete en comparación con la envergadura del asunto, ¿no? Europa ha renunciado a ponerse de acuerdo en un asunto que va a determinar nuestras economías, que va a determinar nuestras sociedades en el futuro, ha renunciado a ordenar este asunto. Y esa es mi frustración mayor. Ese es el... Bueno, yo aquí, y perdón que me estoy alargando, pero yo aquí, si hablamos de gobernanza, no sé, estoy muy influido por mi experiencia a lo mejor de trabajo en cuestiones de la OMC, ¿no? Uno piensa en la regulación del comercio internacional como algo, en fin, que mágicamente aparece en el año 94 con la creación de la OMC pero en realidad la Organización Mundial del Comercio es el resultado de casi 50 años de negociación, que empieza en el año 47 con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con el GATT, y que empieza con pocos asuntos y con pocos actores. Es decir, un proceso creciente, constructivo, basado en la confianza mutua y en lo que yo denomino la estrategia del escalador, ¿no? Avanzar un poquito, asegurar y seguir avanzando. A mí no se me ocurre otra manera de construir la gobernanza de las migraciones, no se me ocurre otra manera. Esto no va a venir de un pacto, del Global Compact, del Pacto Mundial de Migraciones y Asilo que se aprobó, que en realidad no tiene dientes, no tiene nada, es un terreno de juego eficaz, pero no es nada más, sino que esto va a venir de la posibilidad de los países para ir asumiendo riesgos en acuerdos bilaterales, después plurilaterales, en donde las tres partes involucradas, es decir, los países de destino, pero también los países de origen o los propios migrantes, perciban que tienen más que ganar operando dentro de las reglas del juego que fuera de las reglas del juego. Que es exactamente como se ha construido cualquier otro mecanismo de gobernanza internacional, ¿no? Si somos capaces de ir haciendo eso, y yo creo que la Unión Europea tuvo la oportunidad antes de la crisis de acogida de 2014-16, con el proceso de Rabat, por ejemplo, donde lo estaba haciendo con África Occidental, quizás el Parlamento Europeo creo que estuvo involucrado en aquel momento, pero con acuerdos tan simples
como el acuerdo de portabilidad de derechos sociales con América Latina, el acuerdo que se ha hecho con la Secretaría General Iberoamericana, es decir, yo uruguayo trabajo en España durante 30 años, pero me jubilo en Uruguay con la... A veces, en aspectos tan oscuros y tan grises, se juega la operacionalidad de estos modelos de gobernanza, ¿no? Pero el problema de las migraciones es que no tenemos precedentes, no tenemos buenos precedentes a los que agarrarnos. Es decir, es un desafío de innovación política monumental. Es difícil decir, este es el país que lo ha hecho bien. Pero sí es posible identificar una miríada de buenas prácticas. Yo en parte me dedico a eso, como organizaciones como Labour Mobility Partnerships, por ejemplo, una organización estadounidense que desde la perspectiva del desarrollo analiza esto. Es posible identificar una miríada de buenas prácticas que podamos replicar y llevar a escala. Ese es ir asumiendo riesgos en este sentido, ¿no? Este gobierno lo está haciendo, por ejemplo, lo ha hecho de manera absolutamente vergonzante durante esta... Es decir, vergonzante me refiero, sin que nadie se entere prácticamente, ¿no? Hemos cambiado el catálogo de ocupaciones esenciales en España, hemos mejorado las figuras de arraigo para que la gente pueda venir o pueda quedarse. Alemania lo está haciendo de manera constante, el Reino Unido lo ha hecho en el contexto de Brexit, la propia Giorgia Meloni, en fin, la bandera, la poster girl del nacionalpopulismo europeo está proponiendo medidas para racionalizar la llegada de trabajadores. Esto es impepinable. Cuanto antes nos adelantemos a este proceso, lo lideremos, pongamos los valores de Europa en el frontispicio de nuestro discurso y empecemos a hacer pedagogía pública y a tratar de arrastrar a la gente y no dejarnos llevar por esta corriente hiperemocional del nacionalpopulismo, yo creo que antes resolveremos el asunto, ¿no? Dicho esto, me moriré sin haberlo visto, José María, pero yo creo que todas las grandes batallas, en fin, son... Entraría en un debate aquí con Gonzalo, pero yo creo que es mejor que hablemos, ¿no? Sí, adelante. Sí, quería, bueno, una reflexión sobre el tema de la inmigración, que parece que lo estamos llevando, el tema de la globalización, a un punto en concreto. Bueno, quería formular dos preguntas. Uno, el tema, o sea, la inmigración ha existido toda la vida, todos los europeos emigraron a Estados Unidos, a Argentina, a principios de siglo, y yo creo que el problema, o sea, lo que hay que atacar son las causas de la inmigración, y es el hambre y la guerra. Y si tenemos Europa, no se trata de construir una frontera, ese miedo a que vengan, sino no hay mejor frontera que la gente no se tenga que mover. Entonces, si estamos ahora hablando, me parece muy bien todo eso, ¿no?, de los canales de distribución, de llegada, legales, la mejor manera sería, o sea, en el caso de Siria ha sido por una guerra. El norte de África, eso va a ser la siguiente etapa de una tormenta perfecta por el tema demográfico y el hambre que existe en el norte de África. Entonces, si tú realmente no puedes vivir en un chalet teniendo al lado gente que se está muriendo de hambre, ¿vale? Puedes levantar vallas, pero al día de mañana te van a saltar esas vallas. Entonces, no puedes tener conflictos a tu alrededor, ni puedes tener gente pasando hambre, y tú lo único que te preocupas es de proteger tu propia seguridad, porque tarde o temprano entiendo que eso se va a caer. Luego, la inmigración, efectivamente, hay una población envejecida y necesita. Merkel, yo no sé hasta qué punto tenía esas intenciones éticas o realmente quería que vinieran los sirios preparados, porque los que huían de la guerra era gente que tenía una preparación y no era el que venía del norte de África. Yo ahí lo pongo en duda. ¿El problema de Europa? Pues el problema de Europa es doble. O sea, como comentaba, no solamente es el miedo a la llegada, sino el problema es la integración, que no ha encontrado un modelo de integración, pero la integración es bidireccional. Es decir, el Estado tiene que favorecer, pero también el inmigrante tiene que hacer por integrarse en la sociedad. Otro punto importante, los valores. Merkel está, la Unión Europea está, la vicepresidencia está del pacto migratorio, que me llamó mucho la atención, un modo de vida europeo, ¿no? Tienen una especie de vicepresidencia sobre estilo de vida europeo. Es decir, bueno, ¿qué es el estilo de vida europeo? ¿A qué lo llamamos el estilo de vida europeo? Que ya se está planteando. Entonces, no hay que perder tampoco esos valores, porque claro, la integración parte de que hay unos valores esenciales, o sea, no puede ser la igualdad, que perdamos ahora el tema de la igualdad con la mujer, o que haya verdaderamente guetos de determinadas sociedades que se rigen por sus normas internas, sino que hay que respetar eso. Entonces, creo que el problema es el
tema de la inmigración, de la integración en un futuro, y el tema de preocuparse por lo que sucede alrededor de los países, alrededor de Europa. Y luego otro tema también que se comentaba respecto a la globalización que comentaba es si todo esto no se está, hay una globalización que ha sido económica, libertad de circulación de capitales, hay una mayor riqueza, ha aumentado la desigualdad, y a nivel político, que era lo que parecía que era la victoria de la democracia frente al totalitarismo, la democracia realmente se encuentra ahora herida precisamente en su origen, en muchos países, ya no solamente por el populismo, sino por que, bueno, parece que da igual, mientras que vamos más o menos bien, pues que nos gobierne quien sea o como sea. Parece que esos modelos de Singapur, no sé si, o China, que parece que tienen un mayor orden, y digo por la crisis de la democracia que está pasando en Estados Unidos, que para mí parece un peligro fundamental, lo que puede caer, y luego, pues bueno, pues esa globalización que se hablaba, esa victoria, por así decirlo, de la democracia, que no ha sido, que no es tal, en qué medida se puede ver afectada por los conflictos que hay ahora a nivel que ha surgido, bueno, el tema de Ucrania, el tema de Israel, que no sé, no soy partidario de teoría conspiratoria, pero parece que hay alguien que está tratando de prender fuego en distintos sitios, ¿no? Y hasta qué punto eso puede ser una reversión del tema de la globalización. ¿Queréis hacer alguna...? Bueno, yo puedo contestar alguna cosa, es que no quiero capitalizar si queréis escuchamos alguna intervención y... A riesgo de focalizar en la inmigración, pero es la cuestión que yo conozco mejor por experiencia profesional, en el Consejo Europeo de Sevilla, en 2002, España presentó una propuesta, una de muchas que hemos presentado y que fracasó rotundamente por la oposición de los buenistas, podríamos decir. Bueno, la propuesta española era bastante dura. Fracasó. Hemos seguido a lo largo de toda la historia de la Unión Europea fracasando rotundamente en la gestión de los fenómenos migratorios. Se han explorado las vías legales, se han explorado las vías de captar talento para precisamente paliar el déficit demográfico. Sin embargo, uno de los mayores problemas, y del cual ya no se habla, es el retorno. Es decir, yo estoy convencido que hay que establecer vías legales para traer inmigrantes. Yo soy testigo de una cosa que hacemos en España, que es la migración circular. Es decir, todos los años llegan 30.000 marroquíes a recoger las fresas y se van. Con lo que ganan en el tiempo que están aquí, toda la familia vive un año. Ese fenómeno se puede equiparar en otros sectores productivos. Funciona. ¿Que algunas se quedan? Pues sí, algunas se quedan. Ahora, en paralelo a la apertura de esos fenómenos, y además, perdón, distinguir refugiados e inmigración, como tú me has dicho, son fenómenos distintos. En unos hay la responsabilidad moral, en otros no. Moral y legal, yo diría, ¿no? Legal, bueno, no, sí, moral sí. no, legal, efectivamente, sí. Somos parte de convenios que nos obligan a ello. En el otro, legal no hay. Entonces, ese populismo que nace por el descontrol de las llegadas ilegales, desaparecería el momento en el cual podrías decir, oiga, no, sí, efectivamente, han llegado 8.000. Los 8.000 están ahora en su país. Y desde luego, tal y como funcionan las mafias, el negocio de la mafia se acaba de forma radical en el momento en el cual el país doblega. ¿Qué es lo que nos dice? No, es que no se pueden firmar acuerdos de readmisión con una serie de países. Desde el convenio de la OME, había un artículo del convenio de la OME que obligaba a los países firmantes que se beneficiaban de sus exportaciones a readmitir a sus nacionales. Y nunca se puso en práctica. En los convenios sucesivos hay la misma cláusula, tampoco se hace. Ahí la gente de Bruselas, yo conozco un caso bien concreto, que sé cuál es el obstáculo para firmar el acuerdo de readmisión entre la Unión Europea y ese país. Los nacionales de terceros países. Yo le readmito mis nacionales, pero no le readmito al de otro país que ha pasado por aquí
lo cual tiene mucho sentido. Pero en el momento en el cual tú firmes una serie de convenios con los países originarios de inmigración, incluso con esa cláusula, se acabó. Y ese es un debate que por lo menos yo no veo ahora que la gente hable del retorno. Y en mi modesta opinión sería un elemento para disminuir esa sensación que tenemos un Estado fallido en cuanto al control de fronteras se refiere. Perdón. Yo creo que hay un punto que a la gente le preocupa y es tan legítimo eso como el del populista que se alza y dice, pues es que desconfío de las élites, que es la pérdida de identidad. O sea, la gente tiene una identidad que está vinculada pues, a su entorno cultural, histórico. Es decir, si no creo que sea trasladable el modelo de la libre circulación de mercancías, de capitales, totalmente al modelo de libre circulación de personas universales. Es decir, por de pronto las personas no son bienes, no son mercancías. Es decir, y por tanto es que lo que vemos que no es trasladable. Es más, generas efectos contraproducentes. Los turcos de segunda generación en Alemania o de tercera generación, que han perdido sus raíces y se encuentran y son pasto de cultivo para la radicalización. O en Francia o en Bélgica o en fin, las comunidades musulmanas de segunda y tercera generación que pierden totalmente su referencia. Esto es real, esto se produce, ¿no? Lo mismo que las sociedades de acogida, pues yo entiendo que llegue un momento cuando crece el porcentaje de inmigrantes que también tengan una sensación de seguridad producida por la pérdida de su marco de referencia cultural histórico. Y esto me parece bastante legítimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, ¿cuál es el modelo final? Queremos tener, porque tú apuntabas en un momento muy interesante, has dicho, no, una sociedad en la cual se produce una interacción y vamos hacia una sociedad nueva, distinta a la de mis padres, no es la mía, y por tanto... Pero claro, ¿cuál es esa sociedad? Una especie como de sociedad light, en donde hay un mínimo común denominador cultural bastante que se ha perdido, en donde hay un marco de referencia, en donde todo es... Bueno, vemos que no es compromiso y tolerancia, lo que genera eso es intolerancia en realidad. O sea, tú puedes tener tolerancia respecto al otro en la medida en que tienes un cierto marco de referencia propio que puedes admitir las ideas del otro, ¿no? O sea, yo creo que eso es bastante complejo desde el punto de vista psicológico, sociológico, cultural, como lo estamos viendo en las sociedades europeas. Y por tanto, yo no sé, ojalá pudiera ser posible esa utopía de las fronteras abiertas y que entre todo y podamos a construir sociedades universales. Yo lo veo bastante complicado. Yo no defiendo en absoluto las fronteras abiertas, ¿eh? Lo que quiero es unas fronteras un poco menos semicerradas. Es decir, que entre lo que tenemos ahora y lo que podríamos tener hay una diferencia fundamental, ¿no? Solo por poner encima de la mesa un tema que es, desde mi punto de vista, bastante interesante, ¿no? No porque lo ponga yo, sino porque es interesante el tema, ¿no? Y es la vertiente securitaria, ¿no? Los que nos dedicamos a estudiar migraciones y el ámbito, yo he tratado de especializarme un poco en gobernanza de la seguridad, ¿no? Otro de los grandes retos globales por lo que tiene que ver del respeto a los valores de los derechos europeos, civiles, sociales y políticos, que es un reto que tenemos. Fíjate que una mayor visión securitaria, cuanto más fronteras cierras y más férreas las conviertes, más ganan los grupos criminales que mueven migrantes. Entonces, al final, lo que sí que hemos podido comprobar a través de los estudios que hemos realizado en distintos países de la Unión Europea, en el marco de proyectos de investigación europeos, es que hay un gran interés de esas organizaciones cuyo rendimiento proviene de la trata de personas de aumentar los niveles de securitarismo en las políticas migratorias. Y eso también es para reflexionar. Yo coincido con José María y con Gonzalo, que es uno de los grandes retos de la globalización es la cuestión de las migraciones,
íntimamente relacionado con la cuestión de la desigualdad. La globalización, el proceso de globalización que hemos vivido hasta el momento tiene una doble dimensión de desigualdad: la distancia entre países, el gap que se produce entre países ricos y países pobres, que va aumentando, pero la desigualdad dentro de los países, que al final muchas veces tiene que ver también con estas poblaciones precarias vinculadas también a fenómenos migratorios frecuentemente de carácter irregular. Con lo cual, lo que quiera que hagamos en el futuro de la globalización, aprovechando el conocimiento humano y colectivo, va a tener que ser también por una reflexión seria sobre esta cuestión de las migraciones. A mí me gusta hablar de migrantes y no de inmigrantes, ¿no? Migrantes, y con todo el reto que eso representa. En todo caso, es un tema sociopolítico de un nivel de complejidad altísimo, por lo tanto multidimensional, que no tiene una solución inmediata en el tiempo y que tendremos que aprovechar los retos. Tú señalabas, ¿no?, como la mejor forma de que no haya migraciones irregulares o poblaciones que desean salir es poblaciones que vivan en condiciones mínimamente aceptables en su propio espacio público, con un mínimo al menos de garantías de derechos. Hay estímulos, hay grupos criminales. Hablabas de África, todo lo que quiera que sea el futuro del mundo se está gestando en este momento en África. De hecho, China lo tiene clarísimo, no de ahora, sino de hace 10 o 15 años. Y quería poner sobre la mesa para todos, para la reflexión de todas las cosas. Creo que habéis estado muy acertados: el reto geopolítico y estratégico, el reto de la desigualdad, el reto de las migraciones, de lo que quiera que sea la gobernanza global. Y me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión sobre qué pasa con el impacto de la inteligencia artificial, en qué nos puede ayudar, y otra, que no sé si ponerla al lado de la inteligencia artificial igual es sesgado, y con la desinformación, ¿no?, que al final es el alimento del populismo y el extremismo, ¿no? La colonización de ciertos mensajes que se diseminan. Nos quejábamos del papel de los medios y ahora tenemos un periodista en cada uno de nosotros que hurta la reflexión, ¿no? Un poquito una reflexión sobre esto. Pues mira, sobre inteligencia artificial, francamente me veo incapaz de hacer ningún comentario relevante, porque me estoy acercando a ello ahora. Y es sobre desinformación, sí, porque antes mencionabas, yo dirijo el área de investigaciones y cofundé esta fundación Por Causa, que es una respuesta al fenómeno de la desinformación. Por Causa es un experimento en donde trabajamos juntos investigadores sociales como yo, periodistas, y eso que los modernos llaman los narradores, ¿no?, los storytellers, es decir, gente que es capaz de crear un marco narrativo eficaz para este contexto en el que... Y nuestro propósito cuando nacimos era reconectar a las audiencias con la información. En un momento de crisis de intermediación, que se ha producido en otros muchos ámbitos, pero que también se ha producido en el de los medios de comunicación, porque la desinformación es un problema de mentiras pero es sobre todo un problema de exceso de información, donde resulta muy difícil discriminar lo que tiene calidad de lo que no tiene, ¿no? Y en donde el intermediario tradicional, los medios de comunicación, ha quedado desacreditado por razones diferentes. Y yo argumentaría que en fin, se lo han currado ellos mismos con mucho esfuerzo, ¿no? Pero es muy difícil encontrar un intermediario que vincule al ciudadano, a la ciudadana, con esa información de calidad, la información que transforma en la medida en que te ofrece la capacidad de exigir cuentas, te ofrece la capacidad de mantener una opinión informada. Para eso nacimos en su momento. A medida que ha pasado estos 10 años, todo nuestro contexto nos ha ido enfatizando la visión institucional, y de hecho hemos trabajado mucho en desarrollar no solo mejores mecanismos, que por cierto en parte utiliza la inteligencia artificial, de investigación periodística o de investigación social, sino sobre todo en desarrollar narrativas que sean capaces de operar en este contexto hiperemocional al que me refería antes, ¿no? Los partidos populistas de ultraderecha, o de ultraizquierda en su momento, pero yo diría que en Europa ahora la ultraderecha es el problema, son muy inteligentes en la manera en la que se desenvuelven en el debate público. Han identificado que este es un debate emocional y van a las tripas, a la inseguridad, al miedo, a la frustración, de una manera eficacísima. ¿Cómo construir un debate emocional constructivo, positivo? ¿Cómo reemplazar las narrativas tóxicas y de odio
por narrativas constructivas, de amor, si lo queréis poner en términos un poco más flower power, o papistas, ¿no? Que esa es Entonces, este es un desafío porque aquí la tecnología establece los términos del debate. Esto no se va a cambiar, esto no es algo que uno pueda controlar. Solo podemos superar la tiranía de la tecnología atomizante si somos capaces de concebir mecanismos de intermediación que la gente respete, que la gente crea, que tengan... Eso yo creo que pasa en parte por procesos de especialización. Creo que están surgiendo muchos medios hiperespecializados. O sea, en política exterior, por ejemplo, no sé si seguir revista 5W u otras que están haciendo cosas que ya el país no tiene corresponsales. No es ya que se estén yendo, yo escribo para el país habitualmente, no es que ya se estén yendo los corresponsales de la América Latina, es que no tiene a nadie en África. A nadie. Tiene a Pepe Naranjo, que está en Senegal, cubriendo Etiopía, es como si yo me dedico a cubrir desde aquí Moscú, y en una... Entonces, ¿dónde están los medios o dónde están las instancias que van a permitir hacer eso, ¿no? Y ahora nos encontramos con maridajes francamente interesantes de especialidades que trabajan juntas para proporcionar esa información que tiene que ser absolutamente independiente, pero que tiene que ser, que no puede ser equidistante, tiene que arriesgarse a entrar en asuntos que sean políticamente radioactivos, ¿no? Y el de las migraciones es uno, esa es nuestra especialización, pero hay otras, desde luego. El extremismo, la polarización. Es curioso, hablando de narrativas, os cuento un secreto, que es un secreto a voces que seguro que José María conoce. Durante mucho tiempo el lenguaje de la Unión Europea contra el extremismo era la construcción de contranarrativas, que por otra parte es un lenguaje muy del área de los servicios de inteligencia, la contranarrativa. Y hace como 3 o 4 años hubo un gran debate a propósito de si era el término adecuado, y llegaron a la conclusión de que no, que mejor hablar de narrativas alternativas, porque en el momento que decías contra la narrativa es que la narrativa ya había ganado, había ganado el espacio, puro y duro, ¿no? Incluso el elefante, ¿no? Claro, ¿dónde está el espacio que tienes? Pues volver a recuperar. ¿Qué es lo que tienes que recuperar? ¿Cuál es el modo de vida europeo? El Consejo de Europa lo tiene definido, los democratical values, ¿no? Dice, tiene ahí un dibujito que yo de vez en cuando les pongo a mis estudiantes de ciencia política para que no se olviden, porque hay un tema también, y ahora por favor que intervenga José María sobre la mesa. He estado leyendo esta semana los trabajos de Sean Rosenberg, que os recomiendo, es un politólogo catedrático de ciencia política de la Universidad de California, Irvine, que señala una cuestión desde mi punto de vista bien interesante, y es no hablemos de populismo, hablemos de cómo los ciudadanos de las democracias han evolucionado de los valores, eso que llamábamos el republicanismo cívico, al autoritarismo. Y tiene unos trabajos súper interesantes, uno en concreto de 2022, donde hace una reflexión muy profunda, lo tiene muy medido en la sociedad norteamericana, y es realmente estremece, ¿no? Porque curiosamente los jóvenes son los que más compran ese discurso populista, extremista, mucho más autoritario. Última reflexión, José María. Tal cantidad de cosas y vamos a acabar. Nada, ya acabamos, son más. Yo fíjate, una educación para la reflexión. Sin duda. Esto es lo que estamos perdiendo. Espacio de pensamiento. O sea, análisis, reflexión, por eso entro lo de la atención, ¿no? Hay que crear espacios libres de móvil, o sea, personales, ¿no? A lo largo del día, estas 3 horas, voy a contestar el móvil a última hora de la tarde, no inmediatamente, no. Esto ya te da una capacidad de poder leer, de poder reflexionar, y esto inculcarlo a los jóvenes, a los alumnos, al espacio que tenemos. Ya solo esto ganaríamos, yo creo, en los 2 temas que estamos hablando, porque el tema de la desinformación, evidentemente que las redes sociales, la tecnología polariza, ¿no? Pero también es verdad que siempre ha habido propaganda, la gente tenía menos formación, podía ser influido por unas u otras ideas, pero la clave es ciudadanos formados, ¿no? Ciudadanos con capacidad de reflexión, de análisis, de ver esto, qué es lo que hay aquí que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido. Y el tema de inteligencia artificial, yo creo que desde luego va a ser, o sea, estamos empezando a enterarnos
de una aceleración, eso sí que va a ser una aceleración monumental. Porque incluso ahora cuando te dicen, no, pero es que lo pones, ¿no? Y haces pruebas con ChatGPT y te sale, bueno, pues es que no es tan perfecto y tal. Pero es que a la quinta vez que lo has puesto, la máquina te ha aprendido y te escribe una novela, ¿no? Ya sabes que mi hobby es escribir novelas, entonces he probado ya varias veces, le he dado 10 puntos y me ha escrito un capítulo que digo, en la próxima lo presento al concurso, ¿no? Pues esto te puedo asegurar porque es que está francamente bien hecho. O sea, es que ahora se cita la inteligencia artificial en papers universitarios. Sí. Se puede escribir con la inteligencia artificial. Es una cosa absolutamente... Vamos a tener que utilizar eso como un instrumento, pero luego hay que pensar los límites y los controles. Y los sesgos cognitivos. Claro, y los prejuicios que eso genera. O sea, entra ahí todo un mundo novedoso, como va a haber mucha gente también que va a ser sustituido en sus trabajos por la inteligencia artificial, esto es un reto, vamos a tener que reciclar y crear gente que sepa gestionar la inteligencia artificial. Sí, es un cambio de paradigma social importantísimo, ¿no? Y va a tener impacto en la gobernanza, en los modelos de democracia, en el propio acceso al conocimiento, cómo identificas, ¿no? Hablando de conocimiento y de inteligencia humana, qué capacidad tengo yo para luchar, modesta profesora universitaria, para identificar que un texto está hecho con GPT, que el primero era, se notaba, era capaz de ser, bueno, esto es raro, ¿no? Que ¿Se puede rastrear? no, porque es constructiva. El problema del chat GPT es que no es plagio, es conocimiento autónomo, o sea, en términos académicos a mí me parece un fraude, ¿no? Pero el tema es lo que decía José María, que es que la propia máquina va aprendiendo y te está construyendo tu discurso, tu capítulo de novela, con tus parámetros, probablemente te tenga hiperidentificado por la lectura que ha hecho de tu ordenador. Mira, yo doy clase hago estas cosas como hacemos muchas veces los académicos, de hacer cosas para pasarlo bien. Me invitaron de la Escuela de Ingeniería Informática de mi universidad a dar una asignatura de ciencia política en el grado de Ingeniería de Ciberseguridad, ¿no? Y digo, me arrepiento de haber dado mi nombre y 2 apellidos porque estoy segura que han llegado ya a mi cuenta del banco. Porque hacen cosas que para mí, modesta científica social, es que yo ni había pensado que eso podía ser posible, ¿no? Es decir, es un mundo, el de la inteligencia artificial, que evidentemente, volvemos a lo mismo, a nuestra reflexión inicial, presenta grandes desafíos, pero también una gran fuente de oportunidad, y como la globalización, no puedes ponerle puertas al campo, ¿no? Es un fenómeno que existe, luego podemos explicarlo, decir si está ideologizado, probablemente como en las políticas públicas definiremos los objetivos de manera retrospectiva, ¿no? Cuando ya hayamos desplegado todo el conocimiento. Bueno, no queremos entretenernos más, una breve reflexión. Con Gonzalo y con José María hemos aprendido mucho esta tarde del futuro de la globalización, sosegada y tranquilamente, hablando de temas muy complicados, que son controvertidos y que también tienen una carga emocional. Podemos hacer alguna pequeña y modesta conclusión. El tema de la desigualdad es un reto, lo es el reto de la gobernanza y lo es también la territorialización de la globalización. Hablaba José María de cómo ha habido unos beneficiarios de la globalización que están en la parte más occidental del mundo, pero se está empezando a ver la reposición por la aparición de nuevos actores, ¿no? Como es el caso, por supuesto, del deseo de Rusia de volver a ocupar un papel en el escenario internacional, pero también de China, la gran potencia económica probablemente en este momento, y de otros países como es Irán o como es la propia India, de la cual decimos muy poco, aunque es una gran exportadora de ingenieros para esto del chat GPT. Tenemos un gran reto en la inteligencia y en el conocimiento humano, y creo que Gonzalo y José María han dado una clave. José María hablaba de reflexión y Gonzalo de la falta de sacar la emoción del debate público. Probablemente aprenderemos más cuando debatamos menos con la emoción y más con el conocimiento. Esto ha sido un muy buen ejemplo de cómo se pueden hacer reflexiones sosegadas, tranquilas,
y aprendiendo, que estas cosas se aprende mucho. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a los